Bienvenidos a un nuevo capítulo en esta serie que hemos realizado en la previa de la segunda vuelta para analizar los datos más importantes, darle contexto, perfilar a los votantes también de quienes van a competir este fin de semana entre José Antonio Kast y Janet Jara. Nos acompaña en esta revisión especial el CEO y fundador de Anholster, Antonio Díaz Araujo. ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias. Con nosotros. Lo hacemos con los datos de Anholster, con la pantalla también el Magic Wall junto a Anholster y Acerta. Hemos desarrollado esta plataforma que nos permite ver en detalle, Antonio, algunas características del escenario de la carrera presidencial. Y hoy día nos vamos a enfocar en Janet Jara. Ya analizamos a Franco Parisi y a José Antonio Kast previamente. Ahora vamos con Janet Jara. Y un resumen también entonces de esta primera vuelta que dejó a la candidata oficialista en primer lugar, pero con un nivel de votos menor al que esperaba. Claro, ganó efectivamente en 5 regiones, 105 comunas, sacó una votación que es 800.000 votos más que la suma de Gabriel Boric y Jana Proboste en la primera vuelta de la elección pasada. Con voto obligatorio esta vez. Esta vez con voto obligatorio. Claramente la región metropolitana es su fuerte, las urbes son su fuerte y lo vimos en el mapa cuando estuvimos analizando las presidenciales en las regiones. Claro, aquí está, mira. Ahí está pintado en amarillo Franco Parisi, en azul José Antonio Kast, en rojo aparece ahí en las regiones más fuertes para Janet Jara y efectivamente está en la zona centro y en las regiones de Valparaíso y la metropolitana como las más importantes. Absolutamente, y en las regiones amarillas vimos que eran las urbes donde Janet Jara llegaba a hacerse de alguna comuna que básicamente representaba o Antofagasta o Calama o algo por el estilo. Claro, y por eso también vimos en la campaña un despliegue territorial más fuerte en el norte, en el sur del país, con trabajo en terreno para remontar en aquellas zonas donde no le fue bien en la primera vuelta de Janet Jara. Absolutamente, el bastión principal sigue siendo la región metropolitana, pero ese bastión no basta, le aportan 1.550.000 votos en total, pero no le basta, tal como lo vemos acá. Claro. Los espacios de crecimiento están rodeados por José Antonio Kast básicamente, y los espacios de crecimiento son sacarle votos a Parisi en casi todas las comunas. Claro, si uno ve este mapa, perdón Antonio, pero si uno ve el mapa, cómo quedan los colores de la primera vuelta, claro, ve que mayoritariamente Janet Jara obtuvo triunfos importantes, pero los márgenes de crecimiento, como dices tú bien, no son muchos, porque en aquellas comunas donde no ganó Kast ni Jara, ganó Evelyn Matei, y ahí uno podría presumir que esos votos van a José Antonio Kast. Efectivamente, dado los análisis que ya hemos visto antes, es un escenario, pero además si tomo la suma, 820.000 votos Evelyn Matei, 610.000 votos Johannes Kaiser. Claro. En eso ya estoy sumando 1.400.000 votos y quedan a disputar los votos de Franco Parisi, que son el grueso de los votos que necesitaría ella. Exacto. Si bien esto es un lugar importante donde capturar votos, no es el lugar donde ella va probablemente tener los crecimientos marginales más importantes. Y los triunfos más importantes a nivel comunal los obtuvo en la comuna de Santiago, por ejemplo, 32,7% de los votos. También hacia el norte, en la comuna de Recoleta, 34,8%. Hacia el sur, en Puente Alto, creo que la nos llegamos a la Florida. También. La Florida le fue bien. Y en Puente Alto, un 35,6% de los Absolutamente. votos. Sí, son algunos de los datos más destacados. Ahora, si volvemos a la imagen general, vemos que hay zonas donde efectivamente estuvo algo débil Janet Jara, por ejemplo, en la región del Maule o de Ñuble. Vamos a ir bajando de a una de ellas. Por ejemplo, en el Maule llegó en tercer lugar Janet Jara, detrás de Franco Parisi, y también lo mismo ocurrió en la región de Ñuble. Eso ya nos da unas pistas de las zonas más débiles que puede tener, o del votante más débil para Jara. Votante más conservador, lejano a la urbe, donde ella es mucho más fuerte. Exacto. Y en los casos donde gana Franco Parisi, yo creo que los bolsones de votos siguen siendo poco significativos desde el punto de vista global en el sur. Incluso en el Biobío, una zona históricamente asociada a la izquierda chilena, logra llegar en tercer lugar, 22% de los votos, a 3 puntos lejos de Franco Parisi y de José Antonio Kast, que fue la primera mayoría en esa región. Claro, absolutamente. Y si sumo además Johannes Kaiser y Evelyn Matei, sigue siendo un panorama adverso, sobre todo. Casi 50% de los votos, en esa región en particular. Claro. Yo creo que la apuesta de que si la voz de Franco, del partido de la gente, llama a votar nulo y efectivamente un voto nulo, hay como una elección bastante resuelta. Si el votante termina haciendo eso o no, esa es la duda del día de la elección. Claro que sí. Veamos ahora el perfil de los votantes que tuvo Janet Jara. Esto es bien interesante porque permite ver a dónde tenía que crecer Janet Jara y eso
nos lleva a un análisis también de cómo se ha desempeñado su campaña. Y aquí tenemos la segmentación por hombres en el lado izquierdo de la pantalla, mujeres al lado derecho, y luego por segmento etario. ¿Dónde obtuvo el mejor rendimiento aquí? O sea, digamos que Janet Jara es una candidata fuertísima en las mujeres. No importa el tramo etario, termina siendo bastante fuerte. Pierde para Parisi en los tramos menores. Yo creo que acá tiene que ver con el tipo de campaña que esperan las mujeres menores de 35 años, mucho más digital y probablemente menos de esta campaña tal vez tradicional que hemos tenido en el tiempo. Pero en los hombres es probablemente el lugar donde ella pierde fuerza y donde efectivamente tiene que hacer un esfuerzo considerable. Claro, sobre todo los más jóvenes, 18,3% de los hombres menores de 35 años votan por ella. Detrás de José Antonio Kast y muy detrás de Franco Parisi, que puntea en este segmento. Claro, absolutamente. Y la pregunta es cómo atraer al votante Franco Parisi joven a que se vaya hacia ella, ¿no? Y tanto así en hombres como mujeres, porque el votante menor de 35 años, joven, sea hombre o mujer, efectivamente es una base no menor de votos que quiero tratar de capturar. Claro que sí. Vamos a la siguiente lámina para revisar también el análisis de los votos, pero en este caso con los datos de noviembre de 2021, de dónde venían los votos para Janet Jara, esta transición de votantes. ¿Y por qué tomamos los datos de 2021? Para ver cómo le fue a ese sector en particular. Sumamos en esta franja roja los votos de Boric y de Jasna Proboste, los dos candidatos de primera vuelta. Entonces, exactamente. Si yo tomo Boric y Proboste, que efectivamente representan lo que hoy día fue el conglomerado del Frente Amplio, nueva mayoría, junto que fue la elección, un fenómeno que veo bien claro es que parte del voto de Proboste, Boric, que tuvo en la primera vuelta, se fue a Matei, y se fue a Kast y se fueron a otros, incluso a Kaiser. El 60%, eso sí, se fue directamente a Jara. De los otros, que son los otros candidatos o los otros tipos de votos que teníamos, el 32% migra hacia Jara, y finalmente un porcentaje no menor de los blancos nulos o no vota, el 13% se fue a Jara. Muy poco votante Kast se fue hacia Jara en el periodo, por lo tanto sigue habiendo un votante bastante consistente desde Boric y Proboste hacia Jara. Oye, Antonio, uno puede concluir entonces que no tuvo mucha penetración en los votantes nuevos o los que habitualmente no votan, porque el escenario 2025 era con voto obligatorio. Claro, y creo que tiene mucho que ver con el universo expandido del padrón electoral que está obligado a votar hoy día. Ese universo genera estas varianzas que algunos candidatos tienen más consistencia en sus votantes y otros no. Claro que sí. Oye, lo último que vamos a revisar tiene que ver con el mismo ejercicio de dónde venían los votos para Janet Jara, pero entre la primera vuelta presidencial y la segunda vuelta presidencial 2021, haciendo el ejercicio con Gabriel Boric, que estuvo en esas dos instancias, para ver cómo se comportó en lo que hoy día es el oficialismo, digamos. Exactamente. No sé si se acuerdan, pero cuando vimos Kast era un 97% del votante que consistentemente iba desde la primera a la segunda vuelta. En el caso Boric, Proboste, claramente el 91% sigue siendo un porcentaje bastante amplio. 47% de los votos de Parisi se van hacia Boric, y los otros mantienen un 98% su votación. O sea, vemos que la centroizquierda votó bien disciplinadamente en ese contexto, ¿no? Absolutamente. Con la gran mayoría de esos votos de Gabriel Boric y de Jasna Proboste, que fueron a Gabriel Boric en segunda vuelta. Ahora, lo que queda como duda es si es que logrará repetir Jasna Proboste un ejercicio similar de atracción al votante que entonces tuvo Franco Parisi. 47% suena harto. No está tan claro que ese sea el porcentaje de votos que en esta elección vaya a ir hacia la candidata oficialista. No queda claro. Lo que sí queda claro desde la elección pasada era que el votante desmovilizado favorecía mucho más a Boric que a Kast. En este caso, la gran duda va a ser nuevamente el llamado a votar nulo que hizo el Partido de la Gente. Exactamente, y con la incertidumbre, por supuesto, también de el voto obligatorio, ¿no?, que ha sido protagonista en este proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias. Absolutamente. Va a ser una tarde entretenida en que los cómputos van a decir rápidamente quién se está llevando la presidencia de la República. Lo veremos el domingo en la transmisión especial, por supuesto, de CNN Chile junto a Holster. Antonio, gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Y gracias por acompañarnos a ustedes. Los dejamos invitados a la programación especial en este contexto de elecciones 2025. Sigan con más informaciones ahora en CNN Chile.